Hola Silvia. Hola. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día. ¿Ya estamos transmitiendo? Hola, buenos días en Facebook. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Teníamos un poquito de problema con el micrófono, entonces nos tardamos en conectar, pero aquí estamos. Gracias a Dios. ¿Así? Ok, bueno. Me da mucho gusto que nos acompañen y que hayan tomado el tiempo en esta mañana para estudiar de la palabra de Dios. Mi nombre es Moira Robles de Moreno. Soy esposa del pastor Rubén Moreno aquí en la Iglesia Bautista Misionera del Sur, y pues gracias por aceptar la invitación. Y bueno, quisiera empezar haciendo una oración para poner todo lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en las manos de Dios, y que pueda dar la bendición en esta mañana. Acompáñenme, por favor. Pues Señor, te damos gracias, Padre, porque has estado con nosotros en esta semana, porque nos has guardado, porque tenemos vida, porque tenemos salud. Gracias, Dios, por cada una de las bendiciones tuyas que no merecemos y que pues nos las das por amor, Señor. Gracias por cada una de las mujeres que se va a conectar. Señor, yo te ruego que tú permitas que tu palabra llegue a los corazones, que sea tu palabra la que hable a los corazones, Señor. Lo pongo en tus manos. Ayúdame a compartir, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, y te ruego, mi Dios, que pueda ser de bendición para ellas como lo ha sido para mí. Gracias, Dios, por todas las cosas que nos das. En nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar, y pues no podemos dejar de hablar, ¿verdad? No podemos dejar de hablar, no cambia, Pati. No podemos dejar de hablar acerca del año 2020, ¿verdad? Que acaba de terminar. Y pues fue un año difícil para todo el mundo, ¿verdad? Difícil para todas las mujeres del mundo. Y cada quien tuvo diferentes pruebas, unas más duras que otras, porque pues algunas de nosotras tuvieron la enfermedad en su propio cuerpo, la enfermedad del COVID, y otras pues han perdido familiares, ¿verdad? Yo creo que esas son las cosas más difíciles que se han vivido, pero también ha habido otro tipo de pérdidas que también son significativas, como pérdidas de trabajo, pérdidas de matrimonios, pérdidas de una estabilidad económica, pérdidas de muchas cosas ha habido en este año, y es complicado, ¿verdad? Ha sido un año difícil, y yo espero, ¿verdad?, que durante todo este tiempo que hemos estado pasando por esta pandemia, ustedes hayan buscado a Dios de una manera más firme, más decidida, porque tristemente, a pesar de todas las cosas que estamos viviendo, muchas mujeres todavía no están buscando a Dios, ¿verdad? No están buscando su refugio en Dios, y eso pues nada más provoca como más enojo, más frustración, y no un reencuentro con Dios, ¿verdad? Entonces pues mi deseo es ese, y les quiero compartir para introducir, y esta introducción sí no está muy larga, no es didácticamente correcta, pero esta introducción es un poco larga. Dice este versículo que está en Isaías 48:10, dice así: te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno de sufrimiento. Quiero que a ver si toman el tiempo de buscarlo rápidamente. Isaías 48:10, esta es la nueva traducción viviente, pero a lo mejor cambia un poquito en su Biblia Reina Valera, pero es la misma idea, ¿verdad? Dice, te he refinado, dice Dios, le dice a su pueblo, pero no te he refinado como la plata, y la plata se refina en un horno de fuego, más bien te he refinado en un horno de sufrimiento.
Y estudiando un poquito de eso, porque yo no sé absolutamente nada de metales, tuve que leer acerca de cómo se refina la plata. Y usualmente en el tiempo antiguo lo que hacía es que se metía la plata en un horno de fuego, ¿verdad? Muy, muy alto, y entonces el metal se refinaba de las impurezas. Y entonces les quitaba el cobre, el zinc, el plomo y quedaba la plata más fina. Y ese era un proceso que pues era tardado, se puede decir, pero así se refinaba este metal. Y me llama la atención como Dios le dice a su pueblo: yo no te he refinado de esa forma, yo te he refinado a través de un horno, pero de sufrimiento. Y esto es lo que a veces pasa cuando nosotros estamos en situaciones difíciles o en situaciones de sufrimiento, que es que Dios nos está refinando. Algo que me impactó también fue saber que a veces se pasaba a la plata por este proceso hasta 7 veces. 7 veces se metía al horno de fuego para que saliera más fina y más fina y más fina. ¿Y saben cuál era el momento en el que ya decía el refinador: hasta aquí? O sea, ya quedó como yo la quiero. Y esto es algo muy hermoso. ¿Saben cuándo era? Cuando la plata reflejaba la imagen de quien la estaba refinando. Y eso es hermoso porque Dios usa esta ilustración para decirnos: tal vez te estoy pasando por estas pruebas, pero la idea que tiene Dios, o el propósito que tiene Dios, es que nosotros reflejemos su imagen. Y este es mi deseo, ¿verdad? Que nosotras entendamos lo que estamos pasando, los sufrimientos que estamos pasando, como un proceso en el cual Dios nos quiere refinar y nos quiere ver, ¿verdad? Quiere ver en nosotras su imagen, quiere ver en nosotras ese reflejo de Él, y que el mundo también lo vea, ¿sí? Y tal vez alguien que por primera vez escuche este mensaje diga: pues esta mujer está loca, ¿no? O sea, ¿cómo puede pensar que el sufrimiento es algo bueno? Pues que es una masoquista. Pero mira, yo quisiera explicarte, ¿verdad?, que en la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que pasar por cosas difíciles para regresar a Dios, para dejar su orgullo, para moldear su carácter, para incrementar su fe, para ser rescatados o redimidos. Y yo creo que Dios nos está buscando, yo creo que Dios quiere eso, que estemos más cerca de Él. Y ciertamente a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta pasar por cosas difíciles como las que estamos pasando. No nos gusta que nuestros hijos sufran, ¿verdad? Como madres especialmente tratamos de evitar que nuestros hijos pasen por cualquier situación de sufrimiento. Pero si estudiamos la palabra de Dios, debemos entender que el sufrimiento tiene un propósito. Si entendemos que Dios controla todas las cosas, y si Dios controla todo lo que está pasando, el sufrimiento tiene un propósito. Y si ese sufrimiento va a llevar también a nuestros hijos, ¿verdad?, a caminar cerca de Dios, a ir de rodillas delante de Él, a buscarlo con una relación verdadera, entonces no debemos de oponernos a que también nuestros hijos pasen por cosas difíciles. Ustedes saben, ¿verdad?, o se ha dicho muchas veces que cuando un adicto tiene problemas, ¿verdad?, de adicción, muchas veces tiene que llegar hasta el fondo, ¿verdad?, perderlo a veces todo para darse cuenta que él puede cambiar, que necesita buscar a Dios en esa situación, que necesita salir de eso, pero primero tiene que estar hasta ese lugar donde ya no hay más remedio más que hacia adelante, hacia arriba, ¿no? Entonces, el sufrimiento es algo duro y nos lleva a veces a actuar de diferentes formas. El problema es cuando en todo este sufrimiento lo que hacemos es resentirnos y alejarnos de Dios. Hace una semana tomé un curso sobre tanatología cristiana, sobre cómo podemos lidiar con la pérdida de seres queridos, porque eso es lo que estamos viviendo. Muchos están viviendo este problema, pero aún se habla de pérdidas importantes como las que ya hemos mencionado, no necesariamente de seres queridos, pero son pérdidas que duelen, ¿no? Y entonces, hablando sobre esto, los psicólogos, tanatólogos y psiquiatras cristianos dicen que el pasar por este proceso de duelo es mucho más fácil, mucho más sencillo y llevadero cuando uno tiene una fe en Dios. Y aquí está
ilustración donde son los pasos del duelo. Y estos pasos del duelo se han generalizado, ¿verdad? O sea, es lo que hablan de que se debe de pasar o se pasa por estos pasos. Y si me alcanzan a ver, los voy a leer rápidamente. El primero es la crisis, cuando pasa el problema de la pérdida y no sabemos, ¿verdad? No entendemos lo que está pasando. El segundo es la negación. Decimos, no, es que esto no me puede pasar a mí, esto no fue así, y etcétera, ¿no? Negamos que la persona ya no está. Después el siguiente es el enojo. Estamos muy enojadas porque pasó, enojadas con la persona que se fue, enojadas con Dios, enojadas con nosotras mismas a veces, ¿verdad? Entonces un enojo muy grande. Y después pasa a la etapa de la depresión, de la tristeza profunda por la pérdida. Pero o sea, como si ustedes ven aquí en la ilustración, va bajando, ¿no? Va bajando y vas llegando hasta el fondo, ¿no? Pero la idea de este proceso es que salgas de allí y con la ayuda de Dios, como digo, va a ser más fácil y vas después a pasar a la aceptación de que ese ser querido ya no está. Pero hasta el final, hasta la cima, está el hecho de que aprendiste algo de todo esto. Miren, este no es el punto del día de hoy, este no es el tema, pero lo quiero usar como ilustración. ¿Para qué? Porque todo esto que estamos viviendo y las pérdidas que han tenido muchas de ustedes tienen un propósito, tienen ese aprendizaje. Y yo no sé en qué etapa estás, pero los especialistas dicen que este proceso lleva aproximadamente de 1 a 2 años. O sea, es un proceso largo, es una lucha interna en tu mente y en tu corazón que va a ser más llevadera si estás agarrada de la mano de Dios. Pero la meta final es de que tú termines aprendiendo de esta experiencia, que aprendas, que crezcas, que veas lo que Dios te quiere enseñar con todo esto. Ahora, lo que decían también es que no siempre se dan los pasos en ese orden y no todos pasamos por todos los pasos, pero lo que sí es que debes de estar atenta, ¿verdad? Que si tú has sufrido una pérdida, que si tú estás pasando por algo así, debes de buscar a Dios y debes de ir progresando en este duelo. No es fácil, pero con la mano de Dios es más sencillo. Entonces, ¿qué pasa en este 2021? ¿Qué pasa? Que vamos a tener que seguir aprendiendo y vamos a tener que seguir lidiando con pérdidas y vamos a tener que saber cómo responder. Y la idea de estos estudios que vamos a tener este año es eso. ¿Cómo vamos a aprender a lidiar con todo esto que está pasando, pero sobre todo a crecer y conocer a Dios, que eso es lo más importante? Entonces, esta fue la introducción, como les digo, está muy larga, pero vamos a empezar a ver el pasaje que va a ser la base para nuestro estudio de este año. Y es 2 de Pedro 1, del 5 al 7. Quiero que todas, por favor, busquen en su Biblia 2 de Pedro 1, del 5 al 7. Le vamos a leer. Quiero que tengan ahí sus Biblias, ¿verdad? En este pasaje, porque lo vamos a estar usando. Aquí se ve muy chiquito, entonces ustedes por favor búsquenlo en su Biblia. Tengo algo allí y voy a leer nada más en versículos del 5 al 7, ¿sí? Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Eso es lo que vamos a ver en este año. Pero para ver este versículo, dicen, bueno, ¿cómo vamos a ver 2 versículos en todo un año? Bueno, pues ustedes ya lo verán. Vamos a ir viendo cada una de estas características en la vida de una mujer que nos presenta la Biblia. Entonces va a ser muy bonito estudiar esto, pero para entender este pasaje, primero tenemos que ir al contexto de la carta, o sea, del pasaje, de por qué nos dice esto este pasaje. Y rápidamente vamos a estudiar esto. ¿Qué es el contexto? Bueno, el contexto es saber quién escribió. Y esta carta, que solo tiene 3 capítulos, si ustedes hojean su Biblia, ustedes pueden ver que solo son 3 capítulos, es una carta muy cortita, que pueden leer en unos minutos. La escribió el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro escribe esta carta desde la cárcel.
Y esta carta es la última carta que él escribe, ¿verdad? Y él está en la cárcel. La tradición dice que después de que pasó esto, que él escribió esto, lo martirizaron y él fue muerto, crucificado de cabeza por su fe. Entonces, estas últimas palabras que él dice son muy importantes, porque él ya había llevado una vida de fe y de servicios a Dios y sabía de lo que estaba hablando. Y quiero que cuando ustedes lean estos 3 capítulos, y espero que los lean, se den cuenta que él en ningún momento habla de sí mismo, o habla de su sufrimiento, o habla de la situación tan difícil que está pasando. No, para nada, sino que él está hablando a los creyentes y los está animando. ¿No es increíble? O sea, los está animando a seguir adelante, a conocer más a Dios. Y eso es algo maravilloso. Si alguien sabía de sufrimiento, era este hombre, porque llevaba años de predicar el Evangelio y de estar teniendo sufrimiento por ese tipo de cosas, pero él no está desanimado. Él está seguro de lo que cree y está con algo perfectamente claro en su mente, y es animar a los hermanos. Otra cosa que tenemos que aprender de esta carta es que el propósito que tuvo él en escribirla era exhibir a los malos maestros de aquel tiempo, advertir de los peligros doctrinales de falsos maestros que enseñan mentiras. Entonces, Pedro escribe esto y les dice: tengan cuidado. Y la única forma de darnos cuenta que estamos asimilando doctrinas equivocadas es saber la verdad, porque no combates a la mentira más que con la verdad. Entonces tienes que conocer tu palabra, la palabra de Dios, tienes que conocer a Dios. Y entonces él les dice, ¿verdad? Él les dice, ¿verdad? Que tuvieran cuidado con los falsos maestros, que era algo que ellos tenían que estar atentos. Y saben que si en aquel tiempo era algo que se estaba dando, imagínense ahora. Ahora estamos llenos en este mundo de ideologías equivocadas, de ideologías que nos enseñan cosas que no están correctas delante de Dios, y las seguimos sin cuestionar. Seguimos ideas como el feminismo, y aún como el feminismo cristiano, que tampoco está en la Biblia, pero nos suena bien. Se oye interesante, se oye moderno, se oye correcto para mi forma de ser, y voy y lo hago sin ni siquiera saber qué dice la Biblia acerca de esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Para eso fue escrita esta carta, para tener una idea correcta de lo que dice Dios. Entonces, esta pequeña carta de 3 capítulos tiene una palabra clave en ella, y es la palabra conocimiento. La palabra conocimiento se va a repetir 16 veces en solo 3 capítulos. Entonces, Pedro estaba preocupado porque nosotras tuviéramos el conocimiento correcto, ¿verdad? Eso era su propósito. Ahora yo te voy a decir, te quiero preguntar, amiga, ¿tú tienes conocimiento de Dios? ¿Lo conoces? ¿Tienes conocimiento de su palabra? Y tal vez me puedes decir, bueno, no, es que yo es la primera vez que escucho. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás escuchando. Pero si tú ya tienes tiempo en la iglesia, ¿tienes conocimiento de Dios? ¿Tienes conocimiento de su palabra? Y puedes decir, no, pues es que no me he dedicado mucho. Bueno, te puedo preguntar, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para conocer? ¿Qué esperas para leer? ¿Qué esperas para estudiar? ¿Qué esperas para sumergirte en la palabra de Dios y saber quién es Él? Miren, el problema de lo que está pasando muchas veces es que la gente no entiende por qué está pasando las cosas, ¿no? Y es que si Dios fuera bueno, no dejaría que pasara esto. Si Dios fuera bueno, no dejaría que sufriéramos. Si Dios fuera esto, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ese es mi reto. Mi reto es que en este año nosotras podamos conocer más de la palabra de Dios y podamos conocer a Dios. Y sabes que Dios no tiene miedo de tus preguntas. Dios te puede contestar todas tus preguntas, pero ve a la fuente de la verdad, a donde Dios te contesta las cosas correctas. No te enojes solamente y te vayas a buscar las respuestas en otro lado. Tienes que conocer a Dios y tienes que conocer su palabra para saber, ¿verdad? Y Dios muestra en su palabra que Él tiene todo esto que está pasando bajo control.
llegara la enfermedad a nuestra vida y si la muerte llegara a nuestra vida, Dios tiene un plan para ti. Dios te está esperando en un lugar donde Él está. Entonces, tenemos que aprender de Dios. Mira, muchas mujeres conocen pocos versículos de la Biblia y se toman un versículo y ese es el que es su lema, ¿no? Y no saben nada más de la Biblia. Ahora te voy a poner un ejemplo. Si tú quisieras leer una novela, no vas y lees el capítulo 12 de la novela y dices, estuvo muy buena, ¿no? No leíste del principio al capítulo 12 ni los siguientes 3 capítulos de final, pero dices, qué buena novela. No lo lees así, lo lees de principio al final. O si quieres aprender sobre nutrición, no tomas un libro sobre nutrición y agarras el índice y dices, buenísimo el libro, soy experta en nutrición, y lo único que leíste fue el índice. No lo haces así, sino que vas y te sumerges en el libro y lo terminas. Imagínate cuánto más importante es aprender de la palabra de Dios. Lee libros completos, no leas nada más un versículo, no conozcas nada más un versículo. Si quieres aprender de Dios, tienes que aprender de toda su palabra, ¿verdad? Tienes que sumergirte en su palabra. Y por último, para verlo en el contexto, es que esta carta está dirigida a los expatriados. Dice 1 Pedro 1:1, ¿verdad? Y 2 de Pedro están dirigidos a los expatriados, o sea, a los cristianos que por la persecución de su fe tuvieron que dejar todo, su casa, sus cosas y todo, dejarlas, abandonarlas e irse a otro lado. Y nosotras entendemos eso porque en el mundo que estamos viviendo hay muchos expatriados, hay muchos refugiados. En México tenemos centroamericanos que vienen acá. En Estados Unidos hay refugiados de todo el mundo que han sido perseguidos por causas políticas o por guerra o por hambre, o los ilegales que van de nuestro país también buscando nuevas oportunidades. En Europa vienen los africanos a Europa a buscar lo mismo. Esas personas sufren, no tienen los mismos derechos, están pasando por situaciones difíciles, por penurias, por hambres, están sufriendo. ¿Pero qué creen? Que Pedro habla también a nosotros como creyentes expatriados. ¿Por qué? Nosotros no estamos en esa situación, pero no somos de aquí, hermanas. ¿Recuerdan eso? No somos de aquí. Nuestro mundo es solo un paso para llegar a Dios. Entonces, cuando nosotras entendemos, ¿verdad?, que todo lo que yo tengo no son mis cosas, sino es lo que Dios me presta mientras llego a mi casa, ¿verdad?, que es con Él, entonces vemos las cosas de diferente manera, ¿verdad? Entonces entendemos el valor de las cosas materiales y podemos valorar lo que de veras es importante. Nosotras somos extranjeras, nuestro paso por aquí es muy corto, por eso tenemos que aprovechar el tiempo, por eso tenemos que tener una relación con Dios cercana, que pueda impactar a otras mujeres, que pueda impactar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo. Vamos a regresar al pasaje de 2 de Pedro, pero ahora voy a leer de 2 al 8, ¿sí? Voy a leer de 2 al 8 y vamos a ir leyendo y explicando rápidamente. Y el lema de este año es Mujeres en Crecimiento. Entonces espero que tengan ahí 2 de Pedro 1:8, ¿sí? Está ahí una gráfica que todas conocemos por todo lo que ha pasado con la pandemia, que vemos que va subiendo y va subiendo, los casos van subiendo, entonces sabemos de qué se trata. Cuando hablamos de una gráfica de crecimiento es porque se están incrementando las cosas, ¿verdad? Bueno, pues así nosotras, si nosotras somos mujeres en crecimiento, tenemos que ir creciendo. No podemos decir, sí, yo soy una cristiana que estoy creciendo, pero sigo igual. No se puede. Entonces este es un símbolo de crecimiento y otro es el símbolo de una planta. Cada que sembramos algo y retoma y crece, eso es crecimiento, es vida. Entonces nosotras tenemos que estar creciendo. Mujeres en crecimiento. Ahora vamos al versículo 2 y aquí nos habla acerca del deseo de Pedro. ¿Cuál es el deseo de Pedro para con nosotros los creyentes de aquella época y de ahora? Dice el versículo 2, dice, gracia y paz os sean multiplicadas
en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Qué deseaba él? Que la gracia y la paz de Dios crecieran en nosotros por el conocimiento que tenemos del Señor Jesús. Mira, ahorita mucha gente lo que quiere es paz. Paz de todo lo que está pasando, olvidarse de sus problemas, decir, no, ahora sí, estoy buscando la paz, con una ansiedad tremenda, no estoy buscando la paz. Y dice Pedro, la gracia y la paz les va a crecer en ustedes en cuanto incremente el conocimiento en su Señor Jesús. Y si yo te pregunto, no voy a hablar exactamente de cada cosa, ¿verdad? Pues espero lo entiendan. Mi esposo está hablando del mismo pasaje increíble, no nos pusimos de acuerdo, está hablando del mismo pasaje los domingos. Si quieren, él lo habla todavía más específico. Les invito a que oigan los mensajes de los domingos. Pero yo lo hablo de una manera más general. Pero bueno, lo importante es que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y es de bendición. Y lo que digo es, la paz que buscamos nos es dada de acuerdo al conocimiento que tenemos de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, vamos aprendiendo de Él y entonces sabemos las cosas que Él tiene el control. Ahora tú dices, bueno, es que yo ya creo en Dios, pero no tengo paz. Bueno, ¿estás conociendo su palabra? Dices, bueno, es que no me dedico tanto a la palabra. Mira, o lees la palabra o no la lees, no hay más. Entonces, si tú lees la palabra, vas a alimentar tu espíritu y va a crecer la paz que hay en ti. Y si no, pues vas a seguir en angustia. Así es, o sea, la palabra de Dios alimenta y entonces creces en conocimiento y creces también en paz. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué no tenemos paz? La siguiente es, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? Versículos 3 y 4. Bueno, es muy sencillo. Ahí lo dice el versículo 3. Fíjense nada más qué sencillo es. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos han dado, Dios nos ha dado todas las cosas. Ahora, no nos referimos a las cosas materiales, aunque ciertamente creo que tenemos todo lo que necesitamos. Tal vez no como nosotros queremos, pero sí lo tenemos alimento, tenemos abrigo, tenemos una casa. Entonces, realmente tenemos todo, pero se refiere a las cosas espirituales, que tenemos todo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida recta, una vida con Él, para enfrentar esta vida difícil que estamos viviendo. También tenemos algo maravilloso, que es que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice ahí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos promete que va a estar con nosotros. Dios nos promete tantas cosas hermosas, pero algo que para mí fue muy real, la promesa de que si nosotros creemos en Él y hemos puesto nuestra fe en Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos ido caminando con Él, la promesa de que cuando muramos vamos a ir con Él. Para mí esta promesa fue hecha muy real, muy palpable cuando mi papá enfermó de cáncer terminal. Y cuando él, y yo he contado esta historia muchas veces porque para mí ha sido muy significativa, pero cuando a él le dijeron, tienes cáncer terminal, no hay nada más que hacer, mi papá, claro, con lágrimas en los ojos, pero dijo, mi Dios me da una vida hermosa, una vida muy buena, y yo sé que si yo muero voy a verlo, entonces no hay problema, no hay nada más. Yo voy a morir, pero yo voy a verlo cara a cara. Y esa era su seguridad, y esa es mi seguridad. Esa es una promesa de Dios, que no hay que temer a la muerte, porque es solo un paso para estar con Él. Y ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más enfermedad. Entonces es una promesa maravillosa, pero ¿la conoces? ¿Has oído de eso? ¿La crees? Y si la crees, entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo? Si se dan cuenta, tenemos que crecer en conocimiento y muchas veces va a ser a través del sufrimiento, a través del dolor de perder
cuando esas promesas se hacen más reales, más factibles, más ciertas, más seguras de las que nos podemos agarrar. Otra cosa que nos ha dado Dios es una naturaleza divina. Dice ahí el versículo 4, sigue, para que por ellas llegases a 6 participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. La Biblia enseña que cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros dejamos de andar nuestro camino como a nosotros se nos da la gana, sino que empezamos a seguir lo que dice Dios y como Dios quiere, ¿verdad? Que eso es arrepentirte, por cierto, ya no hacer lo que tú quieres, sino hacer lo que Dios quiere. Entonces, Dios te da esta naturaleza divina. Dice 2 Corintios 5:17 que somos una criatura nueva. Dice Juan 3 que Dios nos da un nuevo nacimiento. Dios te da esa bendición de empezar una nueva vida desde cero. Dios olvida tus pecados y quiere que empieces una vida nueva en Él. Y esto es maravilloso, tener una naturaleza que te ayuda Dios a vivir en esta vida. Pero además, ¿verdad? Para seguir creciendo, Dios te da libertad. Fíjense cómo dice el versículo 4 ahí al final. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Queridas amigas, Dios no quiere que estemos esclavizadas en nuestros propios pecados. Dios quiere libertarnos o liberarnos. Bueno, ahí me avisan cómo se dice. Dios quiere que ya no estemos esclavizadas de nuestro mal carácter. Dios no quiere que estemos esclavizadas de nuestros malos hábitos. Dios no quiere que estemos esclavizadas de nuestros pecados secretos, ocultos, que traen culpa a nuestro corazón. Dios quiere liberarnos de todo eso, pero le creemos, vamos a Él. Y entonces Dios nos ha dado todo esto. ¿Cómo nos lo ha dado? Con fe en Cristo, porque tenemos a Cristo, tenemos todo esto. Pero a veces no lo entendemos, o no lo creemos, o no lo sabemos. No tenemos que ser las mismas. Dios nos da la oportunidad de crecer. ¿Qué nos toca hacer? Que sería la siguiente parte. ¿Qué nos toca hacer? Y entonces es allí donde vienen los versículos que van a ser el tema de este año. Y fíjense cómo estos versículos hablan de añadir, ¿sí? Hablan de que no te debes de quedar en el mismo lugar, sino que tienes que ir añadiendo. Dice el versículo 5. Vosotras, y les voy a cambiar porque estoy hablando a mujeres, vosotras también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, ¿de qué habla este pasaje? Tenemos que ser diligentes, dice el 5, ¿verdad? Poniendo toda diligencia. ¿Y a qué se refiere eso? En la Nueva Traducción Viviente dice, esfuércense, tienen que ser esforzadas. Tenemos que trabajar. No podemos decir, ay, sí, es que me encanta ser la misma cristiana que era hace 5 años. ¿Y en qué has cambiado? Pues en nada, es que así estoy muy bien, ya conozco de Dios y soy muy feliz. No. De eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de ser diligente y de esforzarte y de crecer. No puedes ser la misma. Tienes que tener un propósito en tu vida y seguir creciendo. Y aquí habla de muchas cosas, ¿verdad? Que dice, bueno, tal vez yo no tengo todo esto. Pues gloria a Dios, vamos a pedirle que Él nos lo dé. Vamos a esforzarnos para crecer en esa área donde no tienes esa cualidad, donde te falta. Y también habla esto de añadir. Dice, añade a tu fe virtud, ¿verdad? No nada más tengas fe, no nada más digas, sí creo en Dios. No, tienes que crecer, tiene que haber un cambio en ti, tienes que ver las cosas de diferente manera, tienes que crecer en conocimiento. Fíjense, espero que se logre ver la gráfica pero empezamos con fe, gloria a Dios, empezamos con fe en Cristo, venimos a Él y le creemos, pero no podemos quedarnos ahí. Dice, añade a tu fe virtud, a la virtud añade
conocimiento. Al conocimiento añade dominio propio. Al dominio propio añade paciencia. Por cierto, aquí el dominio propio, otra versión dice control. Porque habemos mujeres que todavía no podemos controlar nuestras propias emociones. Nos dejamos llevar y explotar por cualquier cosa. No estás creciendo. A la paciencia, la otra versión dice perseverancia, a estar allí, a continuar, a ser fiel. A la piedad, y esta es una palabra tremenda, la piedad se refiere a sumisión a Dios. Y no nos queremos sujetar a Dios, mucho menos a nuestro marido, ¿verdad? Dios nos dice, bueno, si te sujetas a tu marido, te estás sujetando a mí, y nosotros decimos ni a ti ni a Dios, no me sujeto a nadie. No nos gusta. Entonces nos falta crecer. Y al afecto fraternal, amor. Todas estas cualidades. No podemos decir que una es más importante que la otra. Lo que sí les puedo decir es que si tú no tienes esto, ¿verdad? Necesitamos crecer. Yo sé que yo todavía necesito crecer. Y ¿saben qué? Yo quiero ser una mujer que crece. Porque estuve pensando, estudiando esto, yo decía, Señor, si una mujer no crece, entonces lo único que estamos haciendo es, estamos envejeciendo. No estamos creciendo, solo estamos envejeciendo. Y sí, estamos envejeciendo, o sea, las arrugas y las canas y ustedes saben, todo se cuelga y sí, estamos envejeciendo. Pero gloria a Dios porque estamos envejeciendo, porque la otra opción es no estar aquí. Y yo no quiero irme todavía, ¿verdad? Si Dios me permite, yo quiero ver todavía a mi nieta crecer, ¿verdad? Pero no se trata de nada más envejecer, de ver pasar los años y envejecer. Se trata de crecer. Entonces, fíjense en esto. Hay mujeres mayores que son tan rebeldes, tan orgullosas como una adolescente. Eso quiere decir que no han crecido. Quiere decir que su corazón está duro. Quiere decir que no conocen a Dios y no conocen su palabra. Aunque hayan estado en la iglesia por años, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con lo que Dios hace en tu corazón. Entonces, ¿quieres ser tú una mujer que solo envejece? ¿O quieres ser tú una mujer que crece y que le pide a Dios ayuda para tener estas cualidades que Pedro está diciendo aquí? Y ese es el reto de este año. Entonces vamos a ir estudiando, no voy a explicar cada cosa porque vamos a estudiar por cada una de estas en los siguientes estudios. Entonces vamos a continuar. Y por último vendría el versículo 8 que dice el resultado. ¿Cuál es el resultado? Fíjense qué bonito resultado. Dice el versículo 8, vamos a leerlo todas juntas. Dice, porque si estas cosas están en vosotras y abundan, no os dejarán estar ociosas ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, porque si nosotras estamos creciendo, vamos a producir, vamos a ser productivas, vamos a ser trabajadoras, vamos a estar involucradas en las cosas de Dios, en especial en las cosas de Dios. Yo sé que muchas de ustedes son trabajadoras en su casa, en su hogar, con su esposo, con sus hijos. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué tal en las cosas de Dios? ¿Qué tal en compartir? ¿Qué tal en servir en tu iglesia? Mira, cuando empiezas a crecer y te das cuenta de la necesidad que hay, te das cuenta de que es necesario que sirvas, que ayudes a otras, que enseñes a otras, que le hables a otras mujeres de tu fe, de Cristo, de cómo pueden cambiar su vida. Quieres participar en la iglesia y no solamente estás así, esperando, viendo cómo hacen las demás. Eso no es ser productiva, eso es ser religiosa. Una religiosa observadora. Y después tu corazón se endurece de tal modo que eres observadora, religiosa y criticona. Porque todo lo que hacen los demás está mal. Y tú puedes decir lo que está mal y todo lo que hacen mal. Pero tú no haces nada. ¡Qué vergüenza! Eso es religiosidad. Dios quiere que esto cambie, que en tu corazón haya crecimiento. Y cuando creces y te das cuenta de la necesidad que tienes de servir y lo difícil que es servir y las pruebas que vienen al servir y el sufrimiento
mismo, crecimiento por conocimiento. Dice Pedro, ¿verdad? No os dejará estar ociosas ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estás haciendo esto, estás creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Entre más lo conoces, más te enamoras de Él y más quieres estar cerca de Él, porque lo necesitas todos los días, porque lo necesitas para vivir. Entonces, esa es la manera de crecer. Si tú conoces la palabra de Dios, vas a tener crecimiento. Y si tú no quieres conocer la palabra de Dios, te vas a quedar ahí donde estás y no vas a crecer. Y bíblicamente, por lo que yo veo en la palabra de Dios, el crecimiento viene con sufrimiento. Porque ¿cómo sabes lo maravilloso que es Dios? ¿Cómo pruebas la fidelidad de Dios? ¿Cómo paladeas, verdad, esa llenura, verdad, de Dios en las pruebas, si no es cuando tienes pruebas, cuando tienes problemas, cuando tienes pérdidas, cuando te das cuenta que Dios te sostiene, que Dios te cubre, que Dios está allí, que Dios enjuga tus lágrimas, que Dios te consuela. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que cuando nosotros pasamos por pruebas, Dios nos da la oportunidad con el tiempo, después de ser de bendición a otras que están pasando por las mismas pruebas. Porque si tú has probado a Dios y lo has hallado fiel, le dices a tu compañera, Dios está allí, no te rindas, no te des por vencida, no le des la espalda, Dios no te deja. Pero si tú no lo pruebas, y si todo te va bien y no tienes la necesidad de Él, véanlo. Si no tenemos la necesidad de Dios, no lo buscamos. Si todo está bien y de acuerdo, ¿para qué quiero a Dios en mi vida? Imagínate que Dios está haciendo todo esto en el mundo para que tú y yo vayamos a Él todos los días con una necesidad diaria de clamar a Él, de buscarle, de orar, de estar de rodillas. Y lo que decidimos es levantarnos e irnos y darle la espalda. Estamos muy enojadas porque está pasando esto y nuestro orgullo está firme y no buscamos a Dios. Es algo muy serio lo que está pasando en algunos corazones. Es algo muy serio. Dice, porque si estas cosas están en vosotras y abundan, no os dejarán estar ociosas ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar creciendo. Y por último, permítanme usar esta ilustración hermosa que usó el Señor Jesús en Juan 15. Pueden leer todo el capítulo, es hermoso, pero yo nada más voy a leer el versículo 5 que dice, yo soy la vid, dijo Jesús, vosotras, los pámpanos, las ramas, ¿verdad? La que permanece en mí y yo en ella, lleva mucho fruto, porque separadas de mí nada podéis hacer. Separadas de mí nada podéis hacer. Y eso es lo que tenemos que entender. Separadas de Él no podemos hacer nada. ¿Ya lo sabes? ¿Ya te has dado cuenta lo difícil que es la vida sin Dios? Lo difícil que es la vida sin Cristo. ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no te rindes? ¿Por qué no le buscas? ¿Por qué no clamas a Él? ¿Por qué no le llevas tus dudas a Él? Porque separadas de Él no somos nada. Conocer a Cristo es estar pegada a Él, como esa ramita, ¿verdad? Pegada a Él. Recibir alimento de Él, nutrición de Él, estar conectada con Él, conocerle de una forma personal e íntima. No hay más, no hay más. Y esto es una verdad. Si nosotras no estamos dando fruto, si no hay cambios en nuestra vida, si no hay cambios en nuestro carácter,
carácter, si nuestra fe no está creciendo, si no estamos sirviendo, si no estamos compartiendo nuestra fe, entonces no estamos conectadas con Él. Porque la Biblia no miente. Entonces, ¿estás conectada con Él? Va a haber fruto. ¿No estás conectada con Él? Y te preguntas, ¿por qué estoy como estoy? No hay fruto. Separadas de Él no podemos hacer nada. Que Dios nos lleve este año a través de este horno de dolor, ¿verdad? De sufrimiento que está viviendo el mundo, a buscarlo, a buscar estar así con Él, a buscar estar cerca de Él, a aprovechar estas situaciones difíciles que estamos viviendo para crecer a través del horno del sufrimiento, ¿verdad? Pero para crecer porque estamos pegadas a Él con todo lo que tenemos, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra energía. Decir, Dios, aquí estoy, úsame en lo que tú quieras, que yo pueda ser usada. Ahora quisiera decirles a las maestras de Biblia que están aquí también sé que algunas que están escuchándome son maestras de Biblia para otras mujeres. Quiero decirles esto: nuestro trabajo como maestras es conectar el fruto que, si Dios permite, por su misericordia tenemos, ¿verdad? Alguien que le compartimos de Cristo, una mujer discípula que estamos dándole estudios. Nuestro trabajo es conectarlas con la vida. Nuestro trabajo es conectarlas con la vida, así como está la ilustración, ¿verdad? Está el racimo de uvas, está la ramita, está la vida. Entonces tú eres esa ramita que da fruto, pero también que conecta con la vida. ¿Por qué digo esto? Nuestro trabajo como maestras no es que mis alumnas me admiren a mí o me sigan a mí. No, mi trabajo es que sigan a Cristo, que vean a Cristo. Que sí, Cristo se va a ver reflejado en mí, pero mi trabajo es que lo sigan a Él, que lo vean a Él. Y nos debe de mantener esto muy humildes, hermanas, porque separadas de Él yo no soy nada y ni sirvo para nada tampoco. Si yo no estoy conectada con la vida y no tengo una relación cercana con Dios, aunque sea maestra de la Biblia, soy solo una rama seca que se va a morir y no va a dar nada de fruto. Soy muy fuerte, ¿no? Pero así es. Y la religiosidad nos ha hecho creer que nosotras podemos ser maestras de la Biblia sin leer la Biblia. Y podemos ser maestras de la Biblia sin dedicar tiempo a la oración. Y el orgullo nos engaña diciendo, es que yo sé mucho de la Biblia porque hasta tomo clases del seminario. Vergüenza nos debería de dar, porque si no estamos conectadas con la vida y no estamos conectadas con la palabra y no estamos creciendo, somos solo una rama seca que no lleva fruto. Entonces no dejes que el Satanás te engañe. Y eso nos mantiene humildes, ¿no creen? Porque sabemos exactamente el lugar que tenemos. Solo somos un medio para que Dios muestre su gloria y para que el fruto, ¿verdad?, que a vida eterna permanezca. Entonces tengamos mucho cuidado. Y esto es lo que yo les quería compartir. Sí, el año que estamos enfrentando es un año difícil, porque la idea que teníamos de que cuando se acabara el 2020 todo iba a mejorar, no ha pasado. Las cosas se han agudizado, la pandemia se ha agudizado, la crisis económica se ha agudizado. ¿Qué tenemos que hacer? Regresar a la vida, regresar a Dios y aprender de Él y seguir creciendo. Les dejo aquí mi número. Quiero dejar mi número para las que por primera vez se han conectado, para las que no entienden muy bien este mensaje, para las que tengan dudas, que digan, bueno, es que yo no entendí bien eso de un nuevo nacimiento, o qué es eso de arrepentirse, o de qué está hablando, ¿no? Mira, yo me pongo a tus órdenes. Si tú tienes alguna duda, si tienes algo que yo te pudiera ayudar a aclarar, estoy a tus órdenes, ese es mi número. Y yo agradezco mucho que te hayan conectado, que hayan tomado de su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Yo te invito a que lo leas en tu
casa, en tu Biblia, ¿verdad? Que veas lo que se ha compartido y que medites en eso, ¿verdad? La palabra de Dios es hermosa y siempre trae algo a nuestro corazón, ¿verdad? De alimento, y yo te invito a que no lo dejes así, ¿verdad? Que medites en la palabra. Gracias por estar aquí y bueno, les invito a que se sigan conectando. Vamos a tratar de ver estos temas en los meses siguientes y pues la invitación es abierta para todas. Dios les bendiga. Muchas gracias.